donde se concilian, sin contradicción, todos los tiempos y todos los lugares. Ahora, esa arena es Colombia, y los lectores esperamos que la nueva novela de Fuentes vaya, vea y vuelva para contarnos lo que ha visto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel Vázquez. He leído con admiración y provecho sus informantes La historia secreta de Costaguana, y creo que en Juan Gabriel Vázquez encontramos un resumen brillante de las varias tendencias de la actual literatura de Colombia. Es como si en Vázquez se reuniesen un pasado literario e histórico y se abriese un futuro abarcable y abarcante, en el que la pluralidad temática, estilos, intenciones, se radica en el presente de ustedes, el lector. Yo me declaro lector agradecido de Juan Gabriel Vázquez. Gracias por todo. Señoras y señores, el primer colombiano que yo conocí fue Fernando Botero. El segundo fue Álvaro Mutis, que me presentó a Gabriel García Márquez. Tenía yo un trío de ases, pero me faltaba un cuarto para formar el póker. Ese cuarto hombre se llamaba Jorge Gaitán Durán y dirigía en Bogotá la revista Mito. Ustedes, si tienen mi edad, recuerdan que cultivábamos un extraño mito los latinoamericanos acerca de Colombia. Bogotá era la Atenas de América. Si Quito era un monasterio y Caracas otra vez un cuartel, Bogotá era una academia. Las diferencias entre los dos partidos que se alternaban en el poder, liberales y conservadores, se decía, era que los liberales iban a misa de 6 para que nadie los viera, los conservadores a misa de 7 para que los vieran todos. Que había violencia en Colombia, como no en Bogotazo, pero parece un hecho excepcional este tremendo día de la vida de Colombia. Mi percepción cambió cuando empecé a leer y colaborar en la revista Mito de Jorge Gaitán Durán. La revista Mito tenía un título rojo sobre tapas blancas, cultivaba una enorme calidad literaria, ya apareció por primera vez en español, Las sirvientas de Jean Genet, por ejemplo, o Las tres voces para la poesía de Eliot, o se dio noticia por primera vez de un libro novedosísimo, La hojarasca, de Gabriel García Márquez. Ahí leí por primera vez Los hospitales de ultramar, de Álvaro Mutis. Había una enorme calidad literaria, sustentada, sin embargo, y trascendida por la violencia literaria. Ahí se publicaba por primera vez en español al Marqués de Sade, se evocaba la Celestina y el propio Genet, pero se hablaba también de la violencia social, política y humana. Ahí estaba el drama de las cárceles de Colombia. Ahí estaba la historia de un matrimonio campesino y las terribles fotografías de la violencia sexual en el campo colombiano. Finalmente un día conocí a Jorge Gaitán Durán en México. Hablamos de los poderes, de la feudalidad agraria, de la partidocracia ilustrada de Colombia y también de un enorme espacio vacío que no se reconocía como espacio y que iba a ser ocupado por la violencia. Fui a despedirlo al aeropuerto del Distrito Federal y lo encontré acompañado de una espléndida brasileña, negra, alta, de carnes duras en las que no sobraba nada,
Me dije que esa mujer era pura costa visible, era el litoral de un continente con mucha selva interior. Tenía plata en los ojos esa mujer y verlos juntos me dio una gran alegría. Jorge, en cambio, era un hombre pálido, barbado, que perdía la línea y el pelo. Su inteligencia estaba recibiendo el regalo del placer. Salían juntos a París. Una vez más tarde, en la Martinica, se estrelló el avión de Air France en que Gaitán Durán regresaba a Colombia, a la violencia. Estaba solo, su mujer lo esperaba en Río, Jorge Gaitán murió decapitado. La cabeza de Gaitán cortada estaba liberada de las preocupaciones y miserias de su cuerpo, de sus placeres también, aunque quizás nunca jamás de sus anhelos morales, espirituales, como se llaman. Una cabeza cortada, pensando en un país incendiado como en su propio cuerpo en llamas. Lo recordé la mañana del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, preguntándome, como acaba Carlos Vázquez, si tenía derecho como mexicano, ligado de todas estas maneras indirectas, lejanas o parecidas, pero siempre amistosamente próximas a Colombia, hablar de Colombia, cantar la cólera del Aquiles colombiano, pero también seguramente descubrir la pasión de Aquiles, sus amores, sus razones, sus dudas. Su itinerario, más que su destino, me interesaba su itinerario. De la familia a la guerrilla, y de la guerrilla a la política, y de la política a la muerte. Mi viajero había muerto. Ese Aquiles que fue también un poco odiseo. El recuerdo de Jorge Gaitán, la amistad con Mutis, con Botero, con García Márquez, me dio quizá permiso de acercarme a Colombia como patria compartida tanto en la literatura como en la política y sobre todo en la emoción. Tenía derecho a imaginar. No buscaría un lenguaje coloquial, registrable, exacto, sino el lenguaje de una imaginación compartida, quizás con otros latinoamericanos. Compartiría como mexicano mi patria latinoamericana con mis personajes colombianos. No sería mi única licencia. Ellos podrían llamarse en vida Bateman, Ospina, Fayad, Pizarro. Yo los llamaría Héctor, Diomedes, Castro, Pelayo, como personajes que lo fueron de una Ilíada descalza. Los compañeros de Aquiles. Los asimilaba la épica, los hermanaba el destino, la muerte. Uno tras otro cayeron en combate. Supe de ellos gracias a la hospitalidad de Belisario Betancourt en la Fundación Santillana de Bogotá, oyendo a parientes y amigos de Carlos Pizarro. Y ahora esto recuerdo, esto imagino. Uno, la guerra en el monte. Vieron morir a los otros y también a los suyos. Ahora dicen que duermen sobre las armas, velándolas, sin haber disparado un solo tiro en sus vidas. Pero todos vieron la muerte, todos vieron cómo se usaban las armas, para qué se emplearon, se sentaron sobre las armas, como si el contacto con los cuerpos les diese a ellos la sabiduría de disparar derecho y a las armas el calor, la familiaridad del cuerpo no familiar, del cuerpo ajeno. Eran 4 hombres, 4 cuerpos reunidos como otros tantos Quijotes sin cabreros en la misma velada interminable de las armas y las letras. Nuestro repetido drama latinoamericano de no saber cuándo tomar la pluma, cuándo tomar las armas, para qué, para quién. Era una noche de armas y luna, estrellas y grillos. Todos abusaron el oído instintivamente. Todo era nuevo, todo era extraño. No necesitaban hablar para admitir que lo imaginaban todo. Estaban en Santiago sin saber qué era Santiago, región, comarca, provincia, pueblo, naturaleza, gente, cometa. No tuvieron que hablar para decirse
no sabemos nada. Pero Aquiles dijo que lo que menos entendía era de dónde venían los ruidos, qué significaban, quién los hacía. Los ruidos eran nuevos, en las ciudades nunca se escuchaban. Les preguntó a los demás, ¿cuándo es ruido de animal? ¿Cuándo es ruido de un hombre solitario? ¿Cuándo es el ruido de muchos hombres? Y los hombres, cuando están quietos, cuando marchan, todo esto lo desesperaba porque él había aprendido a oír bien. Eso lo sabía, cómo escuchar y entender lo que oía. Dice Aquiles que su casa familiar tenía una particularidad. Todo lo que se decía en un cuarto se escuchaba en todos los demás. Eran 5 hermanos, 4 hombres y una mujer, y cada uno, al llegar a la edad de razón, escuchó esta de parte de los demás. Ten cuidado con lo que dices. Se oye en todas partes. Casi siempre vivían solos con su madre, y ella, como era maestra y liberal, no rezaba. Y de su recámara no llegaba ruido alguno. Era el aposento de silencio. Todos esperaban que el padre, militar de carrera, regresara un día, y entonces con él llegaran voces, rumores, el ruido inconscientemente anhelado del amor desde la recámara paterna. La madre, durante las prolongadas ausencias del padre, enseñaba, era maestra en los barrios populares y también era activista cristiana. Asistía a las familias pobres, pero nunca hablaba de sus experiencias. Regresaba de las barriadas con una tristeza muda. Pero a sus hijos los educaba. Era mejor que las escuelas, decía. Desde niños ella los educaba, les enseñaba a leer y escribir. Tenía un tono dulce, extranjero, de otro país sudamericano. Era distinta. Sus ojos negros tenían el poder de estar allí y en otra parte. Como si dialogaran 2 miradas de la misma mujer. Como si los ojos se amaran el uno al otro y por eso nunca se oyese la voz desde la recámara. ¿De qué les iba a hablar sino de la pobreza, la violencia del país, la muerte súbita de la gente, los entierros inesperados, las largas filas de mujeres enlutadas que eran como las venas negras de una piedad oscura, circulando por todo el país? Pero ella hablaba con nostalgia, como si hubiese otro reino que había existido antes, otra vida mejor, sin muertes a todas horas. En la casa donde todo lo que se decía en un cuarto era escuchado en todos los demás, los hermanos decidieron 2 cosas tempranamente. La primera, que todos seguían de todos. El secreto no era posible. Más valía no guardarse nada, decírselo todo y dárselo todo, todo para todos, mejor que los mosqueteros. La ropa heredada de hermano en hermano. La solidaridad cómica de andar pidiendo tallas medias para que todos usaran la ropa para siempre, que siempre de todos modos le quedaba demasiado larga a unos, demasiado corta a otros. Solo la niña, la hermana, podía irse enredando en chales, cortinas, drapeados, inverosímiles, sacados de los armarios más olvidados, de los recovecos más secretos, como si las generaciones hubiesen ido dejando en un juego secular de tesoros escondidos, esas tafetas, estos organdíes, estos tules, especialmente para la primera comunión, para la fiesta escolar, para el baile de 15 años. ¿Ocurrieron o no sucedieron nunca estos festejos? Ahora es imposible saberlo. Todo lo que pasó después fue demasiado fuerte. Alejó para siempre la menuda historia familiar. La difuminó, dejó solo los islotes salientes, como en un archipiélago, como cimas del recuerdo que sobrevivieron a un vasto oleaje, a un derrumbe catastrófico como esos que consumen pueblos enteros de las montañas, un país de marejadas internas en las que el lodo lo sepulta todo y las niñas idénticas a la hermanita de la familia quedan atrapadas entre 2 vigas que les dividen el cuerpo, las capturan entre la vida y la muerte hasta que una sola gana. Aquiles no sabía ni pensaba o decía esto. Si lo escuchaban sus compañeros en la noche de la fogata o si se hablaba a sí mismo,
pero al recordar a su madre le invadía al mismo tiempo una serenidad perpleja y un dolor apaciguante, como si la vida fuese un largo itinerario de dolor en dolor y lo único importante fuese el analgésico, el respiro entre pesar y pesar, y eso era la madre, el respiro feliz. El niño se hundió entonces en la tierra, trataba de hacerse una cuna, un vientre, una cueva, dormido en la tierra de la montaña, haciendo un hoyo perdido en la selva para siempre, confundiéndola con sus recuerdos, su madre, sus hermanos, hasta ver a su compañero Pelayo. Pelayo, que también se hundía de noche en la tierra del campamento, pero con un efecto sorprendente que le faltaba a Aquiles. Pelayo se movía tanto o de tal manera que amoldaba la tierra a su reposo, la ablandaba hasta convertirla en lodo, y Aquiles no sabía si era mejor dormir sobre una tierra dura y pura como la que le tocó a él, o sobre un fango húmedo, caliente, amoldado a las formas serpentinas del cuerpo. ¿Por qué él dejaba intacta la piedra y su compañero la transformaba en fango? Pelayo había venido de la guerrilla a la guerrilla de Santiago huyendo un poco de la ciudad, donde el lodo era siempre un veneno, donde el lodo era basura, abandono, suciedad, a la selva, donde el lodo por lo menos era limpio, sustento, madre, y se hundía en él con más placer que Aquiles en su estepa dura. Era un hombre, Pelayo, era un hombre transhumante, tan sonriente que solo hacía brillar la tristeza de sus ojos, la mueca trágica de sus gruesos labios, cubiertos por un bigote espeso, largo, casi circular en torno a las comisuras. Hombre de la ciudad en busca del lodo verdadero, ansioso de llenar con ese lodo los lotes vacíos de su ciudad, de convertir los pavimentos en fango nutritivo. Y sin embargo, les dice a los compañeros, se dice a sí mismo, tampoco él puede diferenciar muy bien lo que piensa a solas, lo que dice en voz alta, lo que sueña, lo que se guarda para sí, con la convicción, sin embargo, de que todos lo oyen, de que aquí en la guerrilla solitaria y silenciosa se escuchan los pensamientos de los demás, como si se dijeran en alta voz. Busca con la mirada al tercer compañero, Cástor, flaco como solo un campesino puede serlo. No flaco de hambre o desventura, sino flaco de trabajo y mimetismo. Hay que estar a punto de consumirse, desaparecer, volverse sombra para evitar el peligro, la muerte, la violencia circundante. Su flacura era una manera de estar listo, a punto de irse a un largo viaje. Era flaco para desaparecer pronto, cuando fuese necesario, sin que nadie se enterara. El guerrillero invisible. Él habla todo el tiempo de su casita mala, con solo 2 piezas y una letrina, pero con muchas flores. En todas partes las flores son bellas y bienvenidas. Aquí son el lujo de los pobres, son la belleza abundante. No hay una casa, por humilde que sea, que no pueda tener sus ramos, macetas, vasos llenos, flores, colores, azules, blancas, amarillas, y un desayuno asegurado a pesar de la pobreza. Arepas y agua de panela, por lo menos arepas y agua de panela. Además, el monte está lleno de acelgas y Cástor, el niño, sale a recogerlas sin temor hasta el día en que comienzan a silbarle las balas mientras está de cuclillas y piensa que si hubiera estado de pie ya estaría muerto. Regresa corriendo a la casita, guiado por el olor de la guayaba que lo invade todo, y encuentra a su padre en el huerto con la cabeza alta y unos ojos de perdición, rodeado de hombres armados. El padre le dice al hijo: avísele a su mamá que me mataron y que no se deje robar las mulas. Antes, apenas llegaban los liberales, el padre se iba a la montaña y los muchachos escondían la carreta, el caballo y las mulas. Luego, todos se hincaban a rezar el rosario y así los hallaban los enemigos. Eran como casi todos una viuda y sus huerfanitos. Ahora el padre no tuvo tiempo de esconderse. Llega un día en que no sorprende, es fatal.
No, dijo entonces el cuarto compañero de Diomedes, nada es fatal. Tú, Pelayo, andas extraviado. Tú, Castor, eres peor. Eres la fatalidad andando, y tú, Aquiles, recuerdas demasiado. Casi creo que recuerdas para estar más melancólico. Y yo solo recuerdo para estar alegre otra vez. Empezó a tamborilear sobre el terreno duro. Dijo, lo pensó, lo soñó, no sé, que era de la costa, que era alegre, bailador, amigo de la pachanga. Y no sabía por qué se iba a volver tan triste como los demás aquí en el monte. Mejor iba a contarles cosas alegres. Iba a recordar noches de fiestas costeñas, las parrandas, la salsa, la cumbia, bajo luces que nunca eran las mismas, porque la música en la costa le da órdenes a la luz, al sol y a la luna. A cada hora del día y de la noche, el tambor los llama al orden. El mecho hace que pasen las nubes rápidamente. El huache convoca a todos los pájaros como una serpiente fascinante. Acuden a la fiesta las bestias y los insectos para que nos acompañen a gozar la vida, llenándolas de humores, olores, movimientos, azoros de los ocelotes que se acercan intrépidos a escuchar el llamado de la hembra. La mujer, dijo Pelayo, yo me dio una falsa trompada, nombre, el tambor, que nos llama al baile. Dice que lo llamaban el fundidor, porque sacaba a bailar a las peladas y solo las soltaba cuando se fundían de cansancio entre sus brazos. Lo cayó con una mirada eclesiástica, Castor, y pensó, o dijo, o soñó, ya nadie se acuerda, que no quería ser puritano ni aguafiestas. Les juraba que no, pero sí quería preguntarse y preguntarles a ellos qué iban a hacer aquí sin mujeres. Si sentían como él ansia o temor de encontrarse una mujer para ponerse a prueba, y aquí les dijo, o pensó, o soñó, ya nadie se acuerda, si la ausencia de la carne era el mejor apoyo de la soledad. Y Pelayo dijo, o soñó, o pensó, ya nadie, que la ausencia de la carne era más bien el apoyo de la esperanza, algo tan lejano como irse al cielo un día, o morir esta noche. Carajo, no quiero olvidarme de cómo es un cuerpo de mujer. Casi gritó entre alegre y desgarrado Diomedes. ¿Cómo es un cuerpo? ¿Cómo es mi cuerpo? Pelayo quería olvidar todo lo que había pasado antes y empezar de nuevo. ¿No estaban aquí para empezar de nuevo? ¿Para eso nomás? Los cuatro se miraron sabiendo lo que sabían. La memoria se volvía insoportable en esta nueva situación a los que ellos decidieron llegar. Nadie los obligó, nadie les ordenó, váyanse al monte y háganse guerrilleros, pobres pendejos que no saben ni manejar un fusil, ni distinguir los ruidos de la selva. ¿Cuándo es un animal el que quiere